Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué placer traer la palabra de Dios una vez más a sus hogares, extrañándoles a todos aquí en la iglesia, en su congregación, en este hermoso edificio que Dios nos ha concedido para adorarle como comunidad creyente. Como lo hacemos por costumbre en nuestra amada iglesia, siempre tomamos la Biblia porque honramos la palabra de Dios, porque es verdad. Y decimos todos juntos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Amén. En esta mañana quiero compartir este mensaje para usted que está en casa, para usted que está escuchando. Y bueno, se llama este sermón El incrédulo Tomás, como ya todos conocemos a Tomás. Generalmente en esta época, en ese domingo después de resurrección, se recuerda la aparición de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a los discípulos y la historia de este personaje. Y es que la palabra que a Tomás lo ha traído a través de la historia en su espalda es la incredulidad y la duda. Y estas dos palabras van de la mano. Y es así a través del tiempo y para muchos de nosotros también. Pero la respuesta para acabar con la incredulidad o la duda en general, como introducción en general, yo creo y estoy seguro que la hace la presencia de Cristo en su vida. Jesús se aparece a sus discípulos en esta historia que se leyó en el Santo Evangelio. Apareció a sus discípulos y la vida de sus discípulos cambió para siempre. Y la primera palabra que Jesús dice a sus discípulos en aquella casa, en aquel lugar: así como están ustedes reunidos en su casa, alrededor del televisor para ver este programa, esta transmisión, o en su teléfono o en su computador, no importa lo que sea, Jesús le dice: la paz sea con todos ustedes. Me encantan las palabras de Jesús, siempre en paz con nosotros. Y es que toda la esperanza ha sido restaurada ahora para estos 10 hombres que estaban allí en esta casa, porque Jesús había vencido la muerte para siempre. ¿Se imagina usted la alegría que hubieran sentido estos hombres que estaban ahí? De repente se fortalecieron. Todas las esperanzas que se habían ido regresaron por la presencia del Mesías, la presencia del Señor Jesucristo entre ellos. Y Jesús les muestra sus manos y les muestra todo su cuerpo, y ellos se regocijan porque dicen: es el Señor, ahí están las marcas en sus manos. Pero faltaba uno, ya lo conocen. Siempre falta uno cuando los demás están esperando a Jesucristo. Aquel que decidió en su tristeza o en sus preocupaciones, en sus problemas o aún en su propia arrogancia, no estar con los demás. Faltaba Tomás. Y esto es lo que pasa. Tomás dice de repente. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba ahí. No estaba cuando Jesús llegó. Y dice el pasaje también: entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Estaban alegres los demás porque habían visto al Señor. Menos Tomás. La duda lo había embargado. Pero como Tomás no es distinto a nosotros, Tomás dijo las siguientes palabras que todos conocemos: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y mi mano en su costado, no creeré.
Bueno, creo yo que para hacerle un poco de justicia a Tomás, debemos también nosotros de aceptar nuestra propia responsabilidad. Así también somos nosotros con las cosas de Dios. Si no veo, no creo. Todos en la vida hemos dudado, todos en la vida hemos sido incrédulos, queremos pruebas, les exigimos pruebas a Dios de su presencia, si realmente existe o no, o porque pasan cosas, tragedias o muertes a unos y a otros no. Dame una prueba. Los planes que teníamos, por ejemplo, no son ya los mismos planes. Tenemos planes hechos. Creíamos que estaban seguros y de repente todo cambió. El coronavirus nos cambió toda nuestra historia, pareciese, como los discípulos de Cristo. Y como Tomás también nos empezamos a preguntar, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y las dudas empiezan a acumularse. ¿Por qué y por qué pasa esto en este tiempo? Todo estaba bien. Yo tenía buenos ingresos, ahora no. Yo podía salir cuando yo quería, ahora no. Parece que esta pandemia ha cambiado todo lo que pensábamos hacer, aún nuestras propias vacaciones. La duda es parte de nosotros. La inseguridad, mi inseguridad, están ahí. Toma la mente de todos. Pienso, por ejemplo, en el esposo, en el padre de familia, que está luchando por mantener a su familia, que no falte nada en casa. Pero la duda de si tendrá trabajo o no cuando esto pase, o volver a empezar de nuevo. Pienso en la joven esposa que desea tener hijos y no puede, y las dudas toman su mente y su corazón y le pregunta a Dios, ¿por qué yo no? ¿Por qué no apareces en mi rescate, Señor? O las dudas, por ejemplo, en los padres cuyo hijo está luchando por dejar las adicciones, las drogas o lo que sea. Y los padres oran por su hijo o hija y le suplican a Dios. ¿Y por qué no regresa nuestro hijo a nuestro hogar o nuestra hija? La duda entra por las parejas también. Los esposos que están a punto de jubilarse han planeado todo su retiro y de repente las cosas cambian. Y la vida se les hace más difícil ahora. O también pienso en el empresario que ha invertido miles de dólares en sus negocios. Y ahora las cosas no se vislumbran favorables para ellos y tienen que tomar decisiones drásticas. Puedo seguir con la lista y puede ser larga porque puedo agregar sus dudas y yo puedo agregar las mías de lo que está pasando en el mundo. Hay quienes están realmente preocupados y llorando por la situación. Hay países que están en desesperaciones por esta situación. La duda siempre encuentra oportunidades para entrar en nuestras vidas, como la misma incredulidad, hermanitas las dos. Tener dudas o hacer preguntas tampoco nos convierte en personas malas, de ninguna manera. La diferencia está en la forma en que manejamos las dudas y las preguntas. Es lo que hace o marca esta diferencia. Tomemos la experiencia de Tomás, por ejemplo, y los otros 10 discípulos. Ahí está la historia. Unos estaban ahí y creyeron porque Jesús se apareció, y el otro no. Estaba fuera. ¿Quién hizo la diferencia?
la presencia de Jesús en la vida de estas personas. Las dudas que pasan van a estar ahí. Pero quiero darle 3 pasos o 3 puntos a usted para eliminar esta conducta o aún las preocupaciones que nos están agobiando. Déjeme decirle la número 1. Si usted se siente así, lleve sus dudas al Señor. Sí, al Señor Jesucristo. Es más, Jesús llegó allí donde estaban los discípulos y se acercó a Tomás. A Judas se había ahorcado. Y le dijo: aquí estoy. Dime cuál es tu problema. En otras palabras, también me hace recordar a Juan el Bautista, allá en Lucas 7:20. Juan mandó unos discípulos a preguntar si realmente ese era el Mesías. Él tenía dudas. Y dijeron estos hombres: si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Eran dudas también. Preguntas que van al grano. Si no veo, no creo. Tomás no dudaba. Juan el Bautista preguntó: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús tampoco hace respuestas que crean confusión. La Escritura nunca va a crear confusión, porque Dios es sabio y es bueno y quiere que lo conozcamos. Juan escuchó de Jesús el siguiente reporte: vuelvan y cuéntenle a Juan, dice Jesús, lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dios siempre trae palabras de respuesta para cualquier duda cuando usted se la presenta a Él. Dios no va a esconderse de sus preocupaciones. Dios siempre va a estar cerca del que clama a Él. Jeremías 33, verso 3 lo dice: clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Dios las conoce. Lo que usted está pasando en este momento, Dios lo conoce. A lo mejor no le está pasando nada. Usted es de un gran porcentaje que todo le parece a usted que está bien. Pero Dios conoce su corazón, porque también su corazón, si no conoce a Dios, está mal. Él responde de la misma manera a Tomás. ¿Quién puede ser clasificado como el más famoso en nuestra historia bíblica de los incrédulos? Pobre Tomás. Él no estuvo ahí. Se perdió la primera bendición. Pienso que cuando los discípulos le dijeron a Tomás: hemos visto al maestro, mira qué alegría, Tomás dijo: yo no creo. Ya sabemos, Tomás no anduvo con rodeos, dijo: no creo. Tomás no le quiso dar crédito a las palabras de sus amigos, los otros apóstoles. Tomás no quiso darle a ellos el crédito del buen testimonio: hemos visto al maestro. Todos estaban seguros de lo que decían, pero Tomás pensaba que entre todos él era el único sensato y el único que no era tan crédulo como los demás. No, yo necesito pruebas. Esa fue la actitud. Ustedes son crédulos, yo no. Yo quiero ser sensato, quiero ver para creer. La actitud suya y la actitud mía todo el tiempo.
cuestionamos a Dios, pensamos que las ideas nuestras o pensamos que lo que yo creo, pienso, es lo que Dios se tiene que acomodar a mis ideas. Mala noticia para ustedes. Mis pensamientos, dice el Señor, no son los tuyos. Ni los tuyos son los míos. No nos engañemos. Hablar con incredulidad o hablar de esta manera desanimadora y decirle a los demás, no creo lo que tú dices, es como el cristiano que cuenta su testimonio, yo no te creo. O cuando abre la escritura y dice, mira lo que dice la palabra de Dios, yo no creo en eso, yo creo en otras cosas. Un día se le va a aparecer Jesús, pero no para mostrarle las heridas, sino para juzgar. Es como contaminar con la incredulidad, es como un soldado cobarde que contamina a los demás con su cobardía. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, que aman a Dios y les sirven. Recuerde que la duda o el dudar de lo que Dios dice en su palabra puede ser también una trampa del mismo diablo. Ahí está la escritura para nosotros. Y la Biblia dice que 8 días después, recuerde, Jesús se aparece. Estaba la puerta cerrada, dice la Biblia, y ahí estaba ya Tomás con ellos. Y estando la puerta cerrada, porque Dios no necesita que le abran puertas. Él es soberano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene toda la autoridad para entrar donde están sus hijos, porque Él jamás se va a perder de estar con sus hijos. Ahí estaré yo donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. La paz, el Dios de paz, se aparece a ellos. Como que si Jesús hubiese estado escondido detrás de una puerta escuchando a Tomás cuando le dijeron los discípulos, hemos visto al maestro, y él dijo, ya ustedes saben, no creo, si no veo, no creo. Como que Jesús salió de por ahí. Y no, Dios todo lo escucha y todo lo ve. Así dice su santa palabra. El Señor le responde, una vez más lo digo, a Tomás, con cada una de sus demandas. Si no veo sus manos y meto mis dedos en sus heridas, impongo la segunda demanda, mi mano en su costado, no creeré. Esto nos muestra que no hay una sola palabra en nuestra boca, ni un solo pensamiento en nuestra mente que no sean conocidos por Dios, porque Dios mismo le responde a Tomás, dijiste que querías poner tus dedos en mis manos, pues hazlo aquí estoy. Bien dice Filipenses 4:19, así que mi Dios entonces suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas. Porque Dios conoce todas sus peticiones y todas sus necesidades y aún todos sus temores. No seas incrédulo, Tomás, yo te escuché hablar. Dios lo escucha a usted en sus dudas, en sus preocupaciones, y Él está ahí presto a contestarle. Por eso nuestra vida cristiana es un viaje de fe y llegan temporadas de dudas. Pero cuando lleguen, llévelas inmediatamente al Señor Jesucristo y Él le responderá con compasión y amor, pues esos son sus atributos y su naturaleza. Puede ir usted directamente al Señor. Del mismo modo, no perderemos credibilidad con el Señor Jesucristo cuando pensamos y dudamos, porque las llevamos a Él. Él conoce su corazón y su mente, no las oculte. Isaías 41:13 dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios,
que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Lleve sus preocupaciones y dudas al Señor Jesús. Número 2, mire a su alrededor. Sí, mire a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Para superar todas estas dudas, mire alrededor lo que Dios está haciendo en otras personas que han pasado por lo mismo que usted está pasando. Usted no está solo ni sola. Tiene una iglesia, tiene una comunidad, tiene un mundo también que piensa y ha sufrido, pero sabe que no está solo. El único interesado en que usted no esté presente cuando Jesús llega a disipar las dudas es el diablo, el enemigo de las almas. Nunca sabré por qué Tomás no estuvo en ese momento cuando vino la primera vez Jesús. Es posible que estuvo preocupado, enojado, frustrado, siempre dudando. No lo sé, pero no estaba. Se perdió una gran y hermosa experiencia. Cuando el creyente se aleja de la iglesia, debe de permanecer con los fieles para esperar las instrucciones del Señor. Cuando éste se aleja, la incredulidad puede crecer. Sí, crece. A medida nos distanciamos de la presencia de Jesús, por medio también de su cuerpo, que es la iglesia, las dudas toman otro giro. Puede crecer. Por eso Jesús lo confrontó. Mira mis marcas. ¿Necesitas ver? Aquí estoy. Mira a tu alrededor, a tus hermanos. Es como decirle a usted: mire alrededor lo que Dios está haciendo con otras personas, cómo Dios está transformando vidas. ¿No puede usted abrir los ojos? ¿No se da cuenta que no está usted escuchando la voz de Dios, sino pidiéndole pruebas? Por eso el apóstol San Pablo, allá en 1 Corintios 11:26, dice: por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esas son las marcas. La presencia de Cristo continúa con nosotros en el sacramento del altar. Jesús dijo: estas son mis marcas, mis heridas, para que nunca las olvides. Es como si apuntáramos con nuestros dedos hacia las señales de los clavos con los que Jesús fue crucificado para nuestra salvación. También podemos alargar nuestra mano hasta el costado de Cristo, pues de su corazón emana también el amor. Lo podemos sentir, con que Él nos tendió la mano para invitarnos a venir a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, ahí están las marcas del Señor. Míralas, dijo Jesús. Aquí están. Miran mi cuerpo y mi sangre. Aquí está. Es como dejar de celebrar la cena del Señor, el sacramento del altar. Es perdernos esa gran bendición de estar con los demás. Eso es ver alrededor lo que Dios está haciendo. Es por eso que donde está Cristo hay alegría y gozo, a pesar de cualquier tribulación y problema. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ponga atención a lo que Dios está haciendo en la vida de otros y tómelo como un buen testimonio para su propio crecimiento. La iglesia está llena de testimonios donde se puede ver la mano de Dios, la presencia de Jesús y la obra del Espíritu Santo. No seas incrédulo
sino creyente, le dijo Jesús a Tomás. Problema de Tomás era no creer. Ya tenemos la escritura, ya tenemos la palabra del Señor, debemos de creerla para su honra y gloria. Esta misma exhortación tiene vigencia para cada uno de nosotros, porque si nos falta la fe, nos falta el gozo, nos falta el estimularnos los unos a los otros en el amor del Señor. Tomás tenía fe, pero le faltaba más fe. Creía, sí, vio a Jesús, pero se le olvidaron las palabras de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire las marcas de Cristo en ella. Mire las manos de Jesús y su costado. Hay que estar cerca de Jesús para verlo. Hay que estar ahí para ver la obra del Señor. Hay que estar escuchando el Evangelio para ver las marcas de Cristo. Por eso cuando Jesús le dice a aquellos discípulos de Juan el Bautista en Lucas 7:22, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Mire a su alrededor. No se desespere y no dude más. Mire la obra de Cristo. Dios no ha abandonado este mundo. Aunque hayan dicho por ahí personalidades de este país que Dios no ha hecho nada. Mire lo que Dios está haciendo. Espere a ver cosas aún más grandes, como dice la Escritura, de lo que Dios hará en este mundo y en esta nación y en su propia vida. Mire a su alrededor cómo ve al Señor moviéndose. Después de la tormenta viene la calma, porque Jesús está adentro de su iglesia. Por último, consulte las Escrituras. En ella está la verdad. No se complique la vida en estos días. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe lo que le dijo Jesús al final a Tomás? Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, usted y yo. Bienaventurados. El Señor tiene una respuesta. Nada Dios lo pasa por alto. Bienaventurado es usted que escucha la palabra y la cree, porque está en la Santa Biblia, en las Santas Escrituras. No son mis palabras, son las palabras de Cristo, son las palabras del Señor en este bendito y sagrado libro que Dios nos ha dejado. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Eso es lo que debemos de hacer en estos días. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la iglesia del Señor. La palabra nos exhorta entonces, amado hermano o hermana, deje que sus dudas le empujen a la Escritura. Deje que la Escritura
Desafíe sus dudas e incredulidad. No le tenga miedo a Dios, no le tenga miedo a Cristo. Ya no siga corriéndose en contra de Jesús. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, mostró sus heridas, se mostró ante sus discípulos, ante el incrédulo Tomás y ante muchas otras personas después. Se sigue mostrando a nosotros por medio de su palabra, por medio del sacramento del altar, por medio del bautismo. Jesús está presente en su iglesia. ¿Por qué sigue dudando? Dios está en control de todo lo que usted tiene y posee. Hable con Jesucristo, hable con Dios. Primera de Pedro 1:8 dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Yo no lo veo en carne y sangre, pero lo veo a Él presente en el altar, en la Santa Cena. Lo veo en ustedes, los creyentes en Cristo. Ahí están presentes Jesús. Lo veo en la iglesia, lo veo en el cuerpo del Señor, lo veo en mi familia, lo veo en mis hijos, lo veo en aquellos que dicen: yo soy de Cristo. Ahí está presente. ¿Qué más marcas quiere ver? Espere que llegue al cielo para que entonces vea las heridas. Pero ahora mire las marcas en el cuerpo de Cristo. Acérquese al Señor y traiga sus peticiones. Mire a su alrededor y consulte la palabra de Dios. Y no se complique en estos días. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.